una de las declaraciones que nos hacen ver que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea qué declaración más interesante. Y hablamos en esta tarde de el gozo y alegría del cristiano, el gozo y la alegría del creyente, del Hijo de Dios. La diferencia tiene que ser notable en el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Dice la palabra que el reino de los cielos no tiene que ver con lo que comamos o con lo que bebamos, con lo que no comamos o lo que no bebamos, sino con tres cosas totalmente ajenas al egoísmo. La primera de ellas, la justicia. El reino de los cielos, dice la palabra, es en primer lugar justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de dar a los hombres y a Dios lo que les corresponde. No solamente se habla que el reino de los cielos es justicia, pero el reino de los cielos es paz. Y paz no necesariamente significa ausencia de problemas, sino también un estado de correctas relaciones con Dios y con los demás. Si estamos en una relación correcta con Dios, tenemos paz. Si estamos en una correcta relación con nuestros hermanos y con los demás, estamos en paz. Si estamos en correcta relación los unos con los otros, la paz viene como resultado de ello. Pero en tercer lugar, el reino de los cielos es gozo en el Espíritu Santo. Gozo santo, diríamos nosotros. Gozo del Señor. Gozo que no consiste en que seamos felices, sino consiste en hacer felices a los demás. Gozo que consiste en compartir nosotros de la presencia de Dios en nuestra vida. En el Espíritu Santo compartimos con otros la palabra o a Jesucristo mismo o lo que tenemos, aunque signifique sacrificio para nosotros. ¿Alguna vez no le ha costado a usted dar una sonrisa por su propia situación? Pero el compartir, el dar esa sonrisa traerá gozo a la otra persona. El compartir eso, el hacer felices a los demás, es lo que debe caracterizar la vida del creyente. Exploremos a través de algunos pasajes de la palabra lo que nos dice acerca del gozo. Por ejemplo, Salmos capítulo 43, versículo 4, la palabra nos enseña que el gozo viene de Dios, que Dios es el dador del gozo. Tú, oh Dios, dice Salmos 44, 4, tú, es decir, 43, 4, perdón, capítulo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. La expresión es al Dios de mi alegría y de mi gozo. El gozo del creyente es un don, es un regalo de Dios. No es un sentimiento o una experiencia que depende de las circunstancias. Podemos estar en las circunstancias más adversas de la vida
y todavía tener gozo. Podemos estar con la salud minada, limitada, y todavía tener el gozo del Señor, porque Dios es el dador del gozo. Y si el Señor nos da el gozo, no importan las circunstancias que estén a nuestro alrededor, seguimos teniendo el gozo del Señor. Y como Dios es el que nos da el gozo, nos lo da para que le adoremos. Salmos capítulo 27, el versículo 6. La palabra del Señor nos dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Sacrificio de júbilo, dice el salmista. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra nos enseña de la siguiente manera. 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 4:4 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El regocijo, el gozo, la alegría que el Señor nos da, debemos expresarla en nuestra adoración a Dios. Insisto en que habrá ocasiones en que nos cueste expresar ese gozo que el Señor nos da, ese regocijo que el Señor nos da. Sin embargo, debemos hacerlo así porque la palabra del Señor nos enseña que así debemos glorificar a Dios con gozo. ¿Qué nos produce el gozo también? Una relación cercana con Cristo trae gozo a nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que Juan está escribiendo dice que es con un propósito: para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con el Señor, cercana con Cristo, cuando estamos caminando con Él, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque pasemos por circunstancias adversas a nuestra vida, el gozo del Señor es característica en nuestro corazón. Debemos manifestar el gozo del Señor en nuestras vidas. Hay una razón más por qué nosotros debemos tener gozo en toda circunstancia, en toda situación. Lucas 24:52. La palabra de Dios nos enseña a través de los discípulos de Dios, del Señor, de los discípulos de Jesucristo, saber que Cristo resucitó y saber que Cristo es un Cristo vivo debe ser motivo de gozo en nuestra experiencia personal. Lucas 24:52 dice: ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. El Señor había resucitado
El Señor había ascendido. El Señor les había dejado la gran comisión. Les había dicho: vayan y prediquen mi palabra a todo el mundo. Hagan discípulos, enséñenles, recuérdenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Y ahora ellos, después de estos acontecimientos, regresan a Jerusalén con gran gozo. Ustedes recuerdan el testimonio de aquellos dos que caminaban hacia Emaús. Una vez que han reconocido a Jesús, el Jesús resucitado, el Cristo resucitado, el Cristo victorioso, dice: ¿te das cuenta que mientras veníamos en el camino juntamente con Él, nuestro corazón ardía de una manera muy especial? ¿Te das cuenta cómo ardía nuestro corazón con su presencia? El saber que Jesús ha resucitado debe ser para nosotros motivo de gozo y de adoración a su nombre. Primera a Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 10. La palabra del Señor nos enseña, nos muestra a nosotros que podemos gozarnos bajo toda circunstancia. Capítulo 6, versículos 4 al 10 es Segunda a Corintios, amados hermanos. Segunda a Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias en la obra de Dios, debemos manifestar que estamos gozosos en Cristo Jesús, que estamos gozosos en la vida cristiana. Isaías capítulo 35, versículo 10. Todo el capítulo 35 nos habla de gozo y de alegría. Nos habla del desierto que se alegra y de la soledad, del yermo que se goza y que florece como la rosa, y nos habla de el gozo de la naturaleza, la alegría y el cántico de júbilo de la naturaleza. Y termina diciendo: tenemos suficientes motivos para vivir vidas llenas de gozo. Tenemos suficientes motivos para tener una vida abundante de gozo. Y tenemos motivos suficientes para vivir nosotros con gran gozo siempre. El consejo del apóstol Pablo es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que de cuando en cuando nuestros cánticos irán mezclados de gozo y de llanto, de gozo y de gratitud, de gozo, de regocijo y ciertas notas de dolor. Que el gozo sea la nota predominante siempre en nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Adoremos al Señor siempre con gozo. Oremos a Dios a esta hora.
Señor Jesús, te entregamos la gratitud de nuestras vidas porque has puesto en nosotros el gozo de tu presencia, la alegría de tus promesas, de tus bendiciones, de tu ayuda. Y Padre, lo menos que podemos hacer ahora es gozarnos en alabar tu nombre, en glorificar tu nombre, en testificar de ti. Permítenos, Señor, que esa sea la nota característica en nosotros y que eso haga la diferencia entre la gente del mundo que vive en pecado, que vive en maldad, que vive esclavizada, que vive con tristeza y con dolor, resultado de malas relaciones los unos con los otros y de malas relaciones contigo. Pero nosotros, Señor, debemos tener siempre en nuestro corazón y en nuestra vida una nota de gozo, de regocijo y de alegría. Gracias, Señor, porque esto es posible a pesar de todas las circunstancias. Y gracias porque nos enseñas por medio de Jesucristo y por medio de ti, oh Padre Celestial, que si en ustedes hay gozo, si delante de los ángeles de Dios hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, en nuestros corazones debe haber siempre gozo, el gozo permanente de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ello. Permítenos conservar esta experiencia en todo momento y siempre, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén.